Guatemala 2011. Cuando Guatemala decide, Telesur está presente. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros servicios satelitales. Y por supuesto a través de las páginas web, más allá de donde llega nuestra cobertura, y tenemos sobradas pruebas de que se ha vuelto planetaria. Tenemos hoy, como toda vez que me ven hablarles sentado, un programa de entrevistas. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y por supuesto, la dramática situación que está viviendo la Yamajirilla Libia continúa siendo noticia. Pero hoy tenemos el privilegio de contar con testigos de excepción de lo que está pasando allí. Y sin más trámites, quiero presentarles a quienes han sido nuestras estrellas vía satélite y ahora los tenemos aquí en el estudio, ¿no? Rolando Segura, el colega periodista de Telesur, de origen cubano, y el camarógrafo Henry Pillajo, de origen ecuatoriano, colega también en el área de la comunicación, que estuvieron pasando las duras y las maduras en la Yamajirilla Libia y que acaban de regresar después de una salida como se sale de los frentes de guerra, como se puede, y agradeciendo que se sale caminando y no con los pies por delante. Entiendo que salieron apretadísimos en un pequeño mercante donde cabían 14 personas y iban como 50 y hacia una isla cercana relativamente neutral como Malta, pero cuando uno sale de ahí no hay para dónde elegir, es salir. Ese es el tema. Me voy a tomar el tiempo de leer para hacer justicia al currículum de cada uno. Rolando Segura es de nacionalidad cubana, tiene 45 años, ha sido el enviado especial de Telesur a Trípoli desde abril de 2011 hasta el 27 de agosto. Periodista y profesor universitario, egresado de la Universidad de La Habana en 1991. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Cuba en el año 1997, personal fundador de la cadena internacional Telesur como corresponsal de Cuba de 2005 a 2010, presentador del programa en vivo desde el sur, desde el 2009 al 2010, periodista del sistema informativo de la televisión cubana del 2001 al 2005. Su amplia trayectoria le ha permitido estar al frente de coberturas en distintos países como la República Bolivariana de Venezuela, Honduras, Brasil, Egipto, Paraguay, Bolivia, Irán, Perú, Haití, Zimbabue, Guinea Ecuatorial y Nigeria. Actualmente se desempeña como jefe de corresponsalía de Telesur en Ecuador. Fue una de las 37 personas que conformaban los diferentes equipos de prensa internacional que quedaron atrapados en el Hotel Rixos de Trípoli. Y nos acompaña su camarógrafo Henry Pillajo, de nacionalidad ecuatoriana, 28 años de edad, casado, padre de 2 hijos, enviado a Trípoli desde junio de 2011 hasta el 27 de agosto, periodista egresado de la Universidad Politécnica Salesiana en Comunicación Social para el Desarrollo, se ha desempeñado como camarógrafo editor de la corresponsalía ecuatoriana de la cadena Telesur desde el 13 de septiembre del 2007, Sus imágenes recorrieron el mundo tras la cobertura de la intentona golpista en Quito contra el presidente Rafael Correa en septiembre del 2010, y recordarán que le hicimos amplio destaque, y fue de las 37 personas que conformaban los diferentes equipos de prensa internacional que también se encontraban atrapados en el Hotel Rixos de Trípoli. No quería, como mínimo, hacer al menos esta justicia de los datos
esenciales, porque una cosa es ver el material que nos enviaban desde un teatro de operaciones que se ha vuelto verdaderamente tan peligroso como el de Libia, y otra decir, bueno, sí, aquí está fulanito, qué bien, bienvenido. Hay mucha experiencia detrás, y la experiencia es intransferible, pero se puede contar. Rolando, bienvenido, nos sentimos orgullosísimos de tenerte aquí. Henry, bienvenido, orgullosísimo de que estés acá. Y queríamos rendirle tributo como uno de los, creo que fui el pionero de los corresponsales de guerra en Venezuela, así que quería disfrutar. A mi edad ya no se va a la guerra y uno espera que la guerra no venga a uno. Quería disfrutar de las experiencias de ustedes para transferírselas a nuestros televidentes. Cuéntanos. No, primero, Walter, agradecerle esta posibilidad. Nosotros nos sentimos también muy honrados cuando estábamos en esos momentos tan difíciles y recibíamos mensajes de que este programa nos mencionaba, transmitía buena parte de nuestras historias, y también los mensajes que recibí directamente de usted y de Dossier por las redes sociales. Perdona que te interrumpa, sí, pero creo que te mandé uno cuando me dio la impresión por los datos que manejamos que se iba a poner fea la cosa en Trípoli. Y creo que te dije, Rolando, si estás en Trípoli, cuidado, abre el paraguas, ¿no? Abre el paraguas, sí, lo recibí. Y me impresionó mucho. Venía bombardeo, además. Claro, no, y me impresionó porque ya nosotros teníamos más o menos ideas de que la cosa se iba a poner ya, iba a entrar en una etapa decisiva, aunque se había anunciado mucho. Bueno, en 5 meses vi diferentes etapas de esta guerra, y muchas veces era más el ruido que lo que estaba sucediendo en realidad en cuanto al supuesto avance de los rebeldes hacia Trípoli, pero ya se veía sobre el terreno que la OTAN estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para permitir la entrada para facilitar la entrada de los rebeldes a la capital. Y cuando recibí aquel mensaje dije, bueno, si Walter, que siempre alerta, que siempre está avisorando lo que puede suceder y maneja bastante información, dice esto, es porque de verdad la cosa se va a poner difícil en los próximos días, y así sucedió. Me imagino que lo compartiste con Henry. Y yo, bueno, la metáfora para entrar en los caracteres, abre el paraguas que se viene un gran bombardeo, ¿no? Pero creo que ahí estábamos, ¿no? Qué bueno tenerlos acá sanos y salvos. Ya hay otro equipo de relevo. Yo no quiero hablar, quiero que ustedes me cuenten. Henry, cuenta tu experiencia como camarógrafo. Porque yo empecé llevando cable, como te conté, detrás de una cámara, ¿no? Después me dieron una cámara, después pude medio ponchar como director, y después todo lo que es historia. Pero cuéntame la tuya. Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista, al estar aquí. Bueno, fue una experiencia muy dura, ya que vivimos distintas etapas, porque al momento que personalmente yo había llegado, los sitios en Trípoli habían sido bombardeados, pero lo que más me sorprendió a mí fue que en una ciudad muy cercana a Trípoli empezaron a bombardear muy seguidamente. Empezaron a atacar escuelas, viviendas, centros de abastecimiento para esa ciudad, Sliten, y continuamente nosotros acudíamos a ese lugar a ver las víctimas, a ver todo lo que la OTAN había causado. Entonces, todo eso para mí empezó a ser nuevo. Fue algo que me impactó mucho, ver tantos civiles muertos, la destrucción que podía causar esas bombas, el distinto tipo de bombas que eran utilizados en esta guerra, y cómo esos efectos causaban destrozos en la ciudad, y la gente igual, todo aquello las consecuencias que estaban en él. ¿Me equivoco o hubo un altísimo número de bajas civiles? Sí, de hecho las autoridades libias en un principio se demoraron en dar datos, el Ministerio de Salud, de cómo iba el número de muertos, civiles sobre todo, pero durante los primeros meses que visitábamos los hospitales, que visitamos los lugares que habían sido bombardeados, nos percatábamos que la cifra iba en aumento.
unas semanas ya superaban los 1.300 civiles muertos. En ocasiones llegábamos a los bombardeos en el momento en que estaban sacando a las víctimas de los escombros, pero llamaba la atención que esto lamentablemente no aparecía luego en las informaciones. En ocasiones yo decía, la prensa tiene que llegar al lugar, ver al cadáver cuando lo sacan de los escombros para decir que hubo víctimas civiles, porque si no, muchas veces aún así no se decía. Yo recuerdo en una ocasión en pleno Trípoli que se bombardean un edificio civil. Fue uno de los pocos que la OTAN reconoce que había bombardeado y que por un error, un desvío que era a una base militar, una supuesta base militar en el aeropuerto de Trípoli, que se había desviado 1 kilómetro y había caído en ese edificio. Llegamos en la noche cuando todavía estaban sacando los cadáveres de entre los escombros, y al otro día en los principales periódicos donde vi la noticia no aparecía la foto del edificio que había sido bombardeado, sino del edificio de enfrente, que también estaba afectado, pero era la onda expansiva, no donde había caído el misil. Se veían muros derribados, pero no se veía la tragedia que se había vivido en el lugar que fue impactado por aquel bombardeo, donde murieron unas 7 personas en ese lugar. ¿Hay alguna estimación de bajas civiles? Porque ha habido cifras espantosas en algunas fuentes, pero prefiero creerles a ustedes, si es que la tienen. No, en ese momento, al menos por los bombardeos de la OTAN, al momento de yo salir se hablaba de más de 1.400 civiles muertos durante los bombardeos de la OTAN. Recordamos uno, por ejemplo, el de Sliten, ya era uno de los momentos en que la OTAN estaba haciendo un esfuerzo decisivo para permitir por el este una entrada hacia Trípoli, y bombardearon en una madrugada 7 residencias civiles. El primer bombardeo fue alrededor de las 11 de la noche, cuando van a acudir familias cercanas, vuelven a bombardear, incluso mueren personas que iban a rescatar. Al otro día llegamos temprano en la mañana y llegamos a la morgue y pudimos contar 39 cadáveres. Las autoridades libias habían dicho que eran 85. Entonces la noticia no era la tragedia de esa cantidad de muertes, sino si eran 85 o 39, como si 39 ya no fueran suficientes. ¿Tu primer frente de guerra? Sí, primera vez que... Para ambos, entonces. Sí, bueno, no fue poca cosa este bautismo como corresponsales de guerra, ¿no? Y no poca cosa el largo lapso que estuvieron allí a pie de cañón, ¿no? Sí, ¿Cómo fue decayendo la calidad de vida de ustedes? No, en un principio en particular, nosotros durante los primeros meses la alimentación estuvo bien en el caso particular de nosotros como periodistas, pero la situación ya del pueblo libio sí se iba deteriorando considerablemente. Tal vez lo que más hablaban los medios de comunicación era de los bombardeos, pero el cerco a Libia y en particular a Trípoli y al oeste de Libia que apoyaba aún a Gaddafi, era ahogarlos por hambre, por falta de electricidad, por falta de agua. Bombardearon el famoso río artificial, que ese iba a ser una de las maravillas del mundo, iba a ser declarado. Bueno, de hecho ya era una maravilla, yo creo, porque abastecía de agua al 75% del territorio. La mayor parte de la población de Libia que vive en las zonas costeras recibían el agua gracias a ese río. Y se dieron el lujo de transformar la parte del desierto en el norte cultivable, ¿no? Exacto, ¿no? Y todavía durante esta etapa había producción agrícola importante en el país, y afectar esa reserva de agua era afectar no solo el consumo diario de la población, sino también la propia agricultura, el ganado también, la alimentación de ese ganado, pero no solo el agua. Se bombardearon las líneas de transmisión
de alta tensión que en los últimos días afectó considerablemente la electricidad en Trípoli. Ahí viene la obsesión que yo tenía, por ejemplo, cuando estábamos metidos en el Sáhara. ¿Cómo cargabas batería? ¿Te racionaban la electricidad en las últimas veces? Aprovechando las pocas horas que teníamos en el Rixos de electricidad y tratando de hacer nuestras transmisiones precisas y aprovechar al tiempo máximo todas las reservas, tanto alimenticias como las baterías, y tratar de asimismo resguardar nuestra vida, ya que teníamos ese temor y la incertidumbre de qué estaba pasando en las afueras de Trípoli. Y en el momento igual que nosotros quedamos ya en el hotel, en el Rixos, todo eso fue un proceso que de a poco igual nos iba a nosotros llevando a la incertidumbre, ¿no? Eso nos lleva a que el Rixos fue en algún momento la cárcel para ustedes, ¿no? Un poco fuerte el concepto que acabo de usar, ¿no? Pero claro. Estuvieron circunscritos allí y manu militari, ¿no? Sobre todo los últimos días, yo me imagino que con el tiempo vamos a poder comprender realmente qué es lo que pasó allí, porque incluso cuando vivíamos ese momento, sobre todo esos últimos 5 días que quedamos atrapados allí, fue muy confuso y no sabemos hasta qué punto, si realmente las fuerzas de Gaddafi decían que estaban intentando proteger a los periodistas. El hecho cierto es que había francotiradores en los alrededores del hotel. El hecho cierto es que estuvimos un día, por ejemplo, 6 horas bajo un fuego intenso, todos los periodistas en una misma zona del hotel. El hotel era prácticamente de yeso, y el único lugar que encontramos que tenía paredes sólidas, ahí nos concentramos todos los periodistas. 6 horas de tiroteo. 6 horas de intenso tiroteo, que sentíamos como los cristales del hotel ya se impactaban, se rompían. Pero hay una posibilidad también que tal vez justificaría el hecho que quedáramos encerrados ahí, y era el momento en que estaban entrando los rebeldes a Trípoli, y era tal vez la oportunidad también de tener a la prensa allí encerrada para no ver lo que estaba sucediendo en otras zonas. De hecho, las imágenes que vemos de la entrada de los rebeldes a Trípoli es de los periodistas que vienen empotrados en la fila rebelde, y por ejemplo no hay testigos de lo que estaba sucediendo en la Plaza Verde, y por eso esas imágenes que luego se comprobó que eran imágenes fabricadas, algo que desde días antes nos habían alertado. Yo en particular, yo no lo creía, no pensé que se podría llegar a ese punto de que en Qatar ya se hubiera hecho un escenario para simular la Plaza Verde, y de hecho hubo incluso denuncias. Una ciudadana española que tiene un blog, Leonor, que recibía mucha información de diferentes partes de Libia, que compartimos con ella, porque ella fue allí a Trípoli también a conocer lo que estaba pasando. Ella tenía información de primera mano y lo había denunciado también, nos había alertado. Palmeras, si faltan determinados adornos de la arquitectura. No, incluso había en esos primeros informes, ya durante los últimos días se había empezado a montar una estructura de hierro en la Plaza Verde para la... Esa no la tenían previsto, como no tuvieron la precaución de esos detalles que tenían La marquetería de la parte de la entrada a la Medina, a la zona vieja de ciudad. No tuvieron en cuenta esos detalles y se comprobó muy fácilmente que esas imágenes habían sido fabricadas como ha sido fabricada la mayor parte de la información proveniente de Libia desde el inicio del conflicto. Los rebeldes, que lo que nos mandaban las agencias internacionales, aquí lo bautizamos la Armata Brancaleone, porque era ridículo, disparaban a lo loco, y había evidente falta de entrenamiento, incluso peligrosos errores que tú veías en cámara, y además nunca veías a qué le disparaban. La pregunta era, ¿a qué le disparan? No había forma de... Y ahí ustedes alcanzaron a captar infiltraciones de parte de comandos y de mercenarios especializados
de parte de las potencias interesadas? Bueno, había muchos testimonios de que esto estaba ocurriendo, pero ya al final yo lo pude comprobar. Por ejemplo, cuando íbamos a salir, cuando nos interrogan, llegamos al puerto, varios grupos de rebeldes nos detienen, nos piden pasaporte, nos controlan, un caos tremendo porque no había una sola autoridad que decidiera la posibilidad de salir. Sí, no, en un caso así, cada alcabala estás a merced de lo que decía claro, el tipo que tiene el poder ahí. Pero ya aquí ni siquiera era que transitaras de un lugar a otro, ya estábamos dentro del puerto. Ajá. Y venía uno y decía una cosa, había cierta anarquía ahí, pero ya finalmente, después que habían revisado todos los documentos, aparece otro grupo que todo indica que serían los que tal vez mayor poder tenían ahí. Y cuando nos interrogan, había un oficial, una persona de Fuerzas Especiales de Inglaterra, que es quien nos alumbra con una linterna, quien nos revisa quien habla y habla un perfecto inglés por el físico. No era libio, claro. No era libio esa persona. En el barco en el que salimos, a mí me habían hablado de... Nos ponemos a grabar en el barco, a tomar algunas... Y una de estas personas después me enseña su identificación y me dice que cuando llegáramos a Malta seríamos detenidos porque estábamos grabando en el barco. ¿Y por qué? ¿Y quién es usted para...? Y además de qué bandera el barco. ¿Y por qué? Dice, no, van a ir detenidos porque me grabaron. Ni me había fijado en usted porque, bueno, en fin, eran dos miembros de Fuerzas Especiales Italianas. De los rebeldes. Nos había llamado la atención que eran los supuestos guardias de seguridad y eran las personas que más afectadas venían en el barco. O sea, su condición de salud era más difícil, se veían decaídos y evidentemente era porque comprobamos que habían salido de la cárcel, su situación tal vez no era la mejor y por eso estaban en esa condición y de hecho cuando llegamos a Malta los reciben ambulancias. Después yo chequeé en la prensa de Malta que nunca se llegó a saber con exactitud quiénes eran esas personas, pero se decía que eran miembros de fuerzas especiales que estaban detenidos en Trípoli. Tú me dijiste que el barquito en el que salieron tenía una capacidad teórica de 14 o 15 personas. Sí, 12, 14 personas. ¿Y cuántos iban? Iban 52, íbamos 52. ¿51? 52. Entre ellos estaban 4 periodistas italianos también, 2 de Corriere della Sera y 2 de La Stampa que habían tratado de entrar a Trípoli días antes y fueron secuestrados. El conductor que los trasladaba a ellos fue asesinado y bueno, ellos se regresaron en la primera oportunidad que tuvieron. Telesur ya tenía la intención de renovar, de cambiar, de hacer un relevo en el equipo y esto se vio interrumpido precisamente por... Esto que estamos viendo por casualidad son las imágenes del barco. Exacto, ese es el barco, el momento en que estamos abordando el barco en la noche. Se hizo tarde en la noche porque por el tema de los controles, la revisión de las listas de las personas que iban a salir en este barco. A mí lo que me llama la atención, por alguna experiencia en los frentes de guerra, es lo desafiante de la actitud de Libia, ¿no? Porque los están bombardeando y no apagan las luces. Siempre están con las luces encendidas. Aquí estamos y aquí seguimos. Ante un bombardeo, hoy en día la electrónica te permite ser específico sin necesidad de tener las luces como referencia. Pero no las apagaban, ¿no? No había blackout. Era como un desafío, ¿no? No, y yo creo que sí, que todo el tiempo, y de hecho fueron casi ya 6 meses de bombardeo, todo el aparato militar más poderoso del mundo, incluso he comprobado que se utilizó,
se empleó mucho armamento nuevo, se estuvo probando. Siempre lo usan. En cualquier oportunidad prueban armamento nuevo. Estaban probando armamento. Pero no nos constaba, es bueno que tú lo hayas dicho. Estaban probando armamento. Un experto ruso hace unos días publicó detalladamente cada uno de estos armamentos, de estas armas sofisticadas que se han estado aplicando en Libia, y sin ser expertos, durante todo este tiempo nos dábamos cuenta, por ejemplo, que cada uno de los impactos de las bombas eran diferentes. Por vibración, por No la solo- onda sísmica, por la acústica. Por la acústica, pero también por el efecto había un tipo de bomba que siempre abría un cráter, generaba una onda, una nube de vapor que todo lo convertía en polvo. No quemaba, por ejemplo, el tejido. Eso lo comprobamos, por ejemplo, fue el primer tipo de explosión de misil que vimos de ese tipo fue en la casa de Seif el Araf, donde murió el hijo de Seif, Gaddafi. el hijo de Gaddafi, y tres de sus nietos, que veíamos los colchones, la ropa, las alfombras, todo estaba intacto, y todo lo demás pulverizado, un polvo gris. En otros lugares veíamos que se derretía todo, se derretía. Otros lugares lo incendiaba, lo quemaba todo. Otros lugares le abría como orificio, todo estaba perforado. Y eso nos hacía, son bombas diferentes. Absolutamente. ¿Qué tipo de bomba cayó acá? Y otra cosa que ya después al final nos percatábamos, porque nosotros nos comunicábamos con diferentes puntos de la ciudad para saber en qué zona era que estaban bombardeando y si se sentía hasta dónde llegaba el sonido para tener una idea exacta de dónde se estaba bombardeando. Y los últimos días teníamos reportes de diferentes puntos de la ciudad que se sentía con igual intensidad. Y no lográbamos comprender si era que estaban bombardeando en tantos lugares y que eran ya bombas sónicas. Era agonizar a la gente con el sonido, el efecto psicológico. Y eran maniobras que hacían los aviones y hacían un ruido y un estallido igual o peor al que provocaban las bombas. Si rompen la barrera del sonido, tú oyes bom, 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 dos bom. seguidos, ¿no? Terrible. Y después cuando vuelven a volverse, cuando bajan a subsónico también te hacen bom, bom. Pero cuando estás debajo es impresionante. El que lo ha vivido no lo olvida. Y no solo eso, que eran bombardeos no solo contra objetivos militares, que muy temprano, al menos en Trípoli, y fue reconocido por la propia OTAN, ya no había objetivo por bombardear. O sea, ya no tenían supuestos objetivos. Y empiezan a bombardear universidades. Por ahí creo que tenemos Vamos a mostrar algún eso. video. Vamos a hacer una breve pausa ahora y volvemos de inmediato con el testimonio vivencial, un absoluto privilegio que tenemos aquí, los compañeros que están llegando del frente de guerra en Libia. Muchas preguntas todavía, pero breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Desde los más diversos puntos donde se genera la noticia, Telesur les lleva en vivo y de manera detallada todo el acontecer de nuestra América y el resto del mundo. Los rebeldes, en conjunto con la OTAN, han dado un ultimátum a las fuerzas leales a Muammar Gaddafi. Hasta el próximo día sábado les han dado de plazo para deponer las armas de forma pacífica. De lo contrario, han amenazado con una ofensiva militar de gran escala. Ha sido el reporte del enviado especial Diego Marín Verdugo. La muerte del joven Manuel Gutiérrez, presuntamente en manos de los policías, continúa causando polémica acá en Chile. Beatriz Mitchell, Telesur. Hasta donde ha llegado una manifestación de ciudadanos que rechazan la reforma constitucional en este país, una reforma en la que se pretende establecer el principio de estabilidad presupuestaria. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Este alto tribunal ha emitido sentencia contra 7 de los 16 acusados por la llamada masacre de octubre del año 2003. Desde la ciudad de Sucre, Freddy Morales. La costa este de Estados Unidos se prepara para algo inusual. El huracán Irene estaría impactando mañana en horas de la tarde el estado de Carolina del Norte. Aurora Samperio, Telesur. Porque estamos donde está la noticia.
volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos los testigos de las historias aquí en el estudio. Rolando Segura y Henry Pillajo. Y me imagino que en este frente de guerra, sutil o no tan sutilmente, había dos bandos, ¿no? Algunos que definitivamente estaban representando los intereses de los que estaban bombardeando y otros que de alguna manera estaban solidarios en su trabajo con un país que se estaba viendo definitivamente atacado por las grandes potencias, ¿no? ¿Qué me puede decir? A mí lo que me llamó la atención es cuánto había en la cadena de suministro, cuánta riqueza en Libia y cuánta capacidad, porque con tanto bombardeo, cero producción, en la cadena de suministro todavía seguía habiendo alimentación, seguía habiendo el agua y seguía habiendo algo de electricidad por bastante tiempo, hasta que a ustedes se la vieron chiquitas, pero normalmente una ciudad no tiene tanto suministro, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, la calidad del instrumental que había junto a las camas en los hospitales que nos mostraron, ¿no? Ustedes captaron eso, además no había ningún vehículo viejo, ¿no? Todos parecían cercanos a los modelos más recientes. Habla de un estatus de vida que había allí, ¿no? Pero eso es lo anecdótico. ¿Qué captaron ustedes en la realidad? ¿Cómo se fue degradando la cosa? No, sin duda, era un país, se ha dicho, con más altos índices de desarrollo humano de África, y eso se percataba. Por ejemplo, ahí la mayor parte de las personas tenían automóvil. Pero además no eran ninguna carcachas, ¿no? Y carros, automóviles bastante modernos, y una de las principales afectaciones que tenía la gente entonces era el combustible. Y una de las grandes angustias de las personas ahí era acceder al combustible, y en primer lugar porque no tenía, Libia importaba el combustible, y por un lado el cerco que tenían por el Mediterráneo, paraban los barcos, los sometían a controles súper rigurosos para demorar la entrada de los barcos a Trípoli con el combustible, y ya al final se llegó al punto de secuestrar las embarcaciones. Se secuestró un carguero, supuestamente decían que habían sido los rebeldes, pero como los rebeldes en el Mediterráneo, cuando hay una zona de bloqueo por parte de la OTAN, evidentemente fueron fuerzas especiales de la OTAN que secuestraron el barco y lo llevaron hacia Bengasi. Por tierra también se hacía difícil la entrada del combustible. Por otro lado, el tema de los hospitales. Yo tuve la oportunidad, en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de visitar los hospitales y tenían una infraestructura tremenda. Lo que sí tenían una afectación que era el personal calificado en estos lugares, que fundamentalmente eran de los países de Europa del Este, de los países socialistas que habían ido, había mucho personal calificado que venía de esa zona. Y que decidieron que esa no era su guerra. Claro, y ya cuando la cosa se pone muy difícil empiezan a salir esas personas del país, y bueno, hemos visto los testimonios recientes de personas que han muerto por falta de atención médica. Ahora, aquí no hay cuento con la capacidad electrónica moderna, con la localización satelital, con toda la aviónica que hay. No hay daño colateral en la proporción que hemos visto en cuanto a cosas civiles. Tú me dices que incluso una universidad, que es algo perfectamente identificable por tamaño y ubicación, la bombardearon también las universidades. Sí, por ahí tenemos, creo, vamos a ver unas imágenes que están allí. Creo que apareces tú mismo en una de las aulas de la universidad, ¿no? Sí, un anfiteatro que fue bombardeado. Vamos, mientras tanto, cuéntame. Los ataques de la OTAN estarían dirigidos supuestamente a objetivos militares, pero las imágenes desdicen los supuestos ataques quirúrgicos de la OTAN, ahora dirigidos también a las universidades. Rolando Segura, Telesur, Trípoli.
Sí, gracias por este contacto desde Asbea, unos 15 kilómetros al sur de Trípoli, la capital. Aquí los efectos de los recientes bombardeos de la Organización del Atlántico Norte contra Libia. Precisamente hasta esta zona han venido representantes del cuerpo diplomático acreditado en Trípoli y también representantes de organizaciones no gubernamentales que forman parte de la iniciativa Grupo Internacional de Comunicación Mano Fuera de Libia, que han venido a reunirse 2 días acá en Libia y constatar los daños de estas agresiones y divulgar las verdaderas razones de esta guerra contra Libia. En esta zona no se aprecian instalaciones militares, sin embargo, sí vemos los efectos de las bombas que supuestamente se producen para proteger a la población civil. Hasta aquí este contacto desde Libia por parte de este equipo especial que cubre la situación en este país. Sí, gracias. Un saludo desde Trípoli, la capital de Libia. La información que se registra ahora son manifestaciones en diferentes puntos de esta capital. Aquí frente a la sede de las Naciones Unidas en Trípoli están reunidos ciudadanos y ciudadanas de este país para exigir a este organismo internacional respetar la legalidad de Libia y a decir también que los asuntos internos de Libia los resuelven los propios libios. Aquí se encuentra también un grupo de abogados que está exigiendo en diferentes instancias nacionales e internacionales que las Naciones Unidas respeten la legalidad de Libia y sobre todo el respeto a la integridad territorial de este país a raíz de la guerra civil que se vive hoy en Libia. Esta es la información que se registra hasta este momento aquí en Trípoli, la capital de Libia. ¿Qué me cuentas de esa experiencia que están reviviendo ustedes ahora? ¿Cómo interactuabas con camarógrafos? Me imagino que las agencias, si es que estaban presentes, de los países que estaban bombardeando, harían rancho aparte, ¿no? Exacto. ¿Con quién te llevabas bien? Bueno, entre los europeos en que estaba, había iraquí, habían palestinos, los cuales igual, por el hecho de ser latinos, nosotros hubo también esa barrera hacia nosotros. Pero nosotros teníamos una relación cercana con los chinos, que igual eran nuestros compañeros de piso, ya que los otros se encontraban en otra área del hotel. Y lo cual nos permitió ayudarnos en cierta parte a realizar una cobertura dura, ¿no? ¿Que eran de Xinhua o de algún medio determinado de la cadena oficial de China? De CCTV, de la cadena internacional. Ellos tenían ahí personal, equipos de sus transmisiones en chino, de sus transmisiones en árabe y en inglés también, de las tres. ¿De ahí mismo originaban las tres? Sí. Se despliegan con ganas cuando se despliegan. Se despliegan. Igual Russia Today también estaba con diferentes equipos. ¿Alguna vez vieron gente de habla inglesa o de los franceses o operaban por otros lados? ¿Pero periodistas? Sí, no, ahí estaban todas las principales cadenas. ¿Pero estaban actuando con ustedes en el mismo hotel? Sí, nos movíamos. ¿Nos concentraron allí? Estábamos en el mismo hotel y compartíamos. Todos salíamos a las coberturas, a ver los bombardeos, a los efectos de bombardeos, un solo grupo. Ajá. Todos juntos. Todos juntos. Nada de que yo tenga una exclusiva y me la guardo, más bien peligroso hacer eso en ese momento, ¿no? Lo que veíamos cosas diferentes. Y bien, eso es muy importante acotar. No, era curioso y en ocasiones, por ejemplo, lo que decía a mí, sinceramente lo que más me preocupaba era la muerte de personas inocentes. Esa guerra se desató supuestamente para proteger a personas civiles y todo indicaba que no era cierto. Murieron más civiles de los que supuestamente habrían sido masacrados por los supuestos bombardeos de Gaddafi, de las fuerzas de Gaddafi al inicio del conflicto, bombardeos que todavía nadie ha podido probar, ninguna institución internacional, ninguna comisión, ni de Naciones Unidas, ni de ningún otro organismo fue a investigar sobre el terreno. Fueron muchas investigaciones, fueron muchas comisiones de verificación de los hechos,
de diferentes lugares del mundo, fueron franceses, fueron ingleses, estuvo incluso un equipo de expertos de inteligencia franceses y dieron toda una serie de elementos que negaban la existencia de esos bombardeos. Sin embargo, eso nunca recibió atención mediática. Las conferencias de prensa, por ejemplo, de estos grupos de investigación y verificación de los hechos que pasaban por Trípoli, no recibían la atención de la mayor parte de los periodistas que estábamos allí. O sea, lo que nos hace indicar y que buena parte de los argumentos, de la interpretación que se hacía de los hechos por parte de buena parte, valga la redundancia, de los órganos de prensa que estaban allí, era para justificar, dar argumentos para justificar la agresión que se estaba produciendo. Y si uno lista los principales ítems que trataban los medios, todos iban dirigidos a justificar esa agresión y a falsificar la realidad. Las violaciones masivas, la violación como arma... A eso iba. El cuento patético de este disfraz de la Corte Internacional de Justicia, Moreno Ocampo, diciendo que habían comprado contenedores de Viagra para violaciones masivas, que ustedes se enteraron de esa desfachatez. Sí, oímos mucho eso, pero allí las personas, los nativos, se reían de eso hasta cierto punto cuando escuchaban ese tipo de historia, pero era una historia bastante grave, porque mucha gente se la creía. De hecho, vimos en una cadena de televisión bien importante una periodista que recibe un supuesto video de esas violaciones que había recibido, que le habían hecho llegar. Así que además de violar, grababan. Sí, y supuestamente le llega ese video compungida a la periodista, miren esto, tapan algunas escenas tal vez un poco fuertes del video, esta pobre mujer, miren como varias personas lo tratan de no sé qué, y luego se comprobó que ese video era sacado de una película pornográfica, libia. En Libia no hay muchas películas pornográficas, 2, 3 dicen, y eran los conocedores, sabían exactamente, y después están en internet de dónde fueron sacados esos videos. ¿Ustedes podían retroalimentarse con televisoras del área? Claro. Y no solo eso, discúlpeme, Walter, incluso organismos que no tienen mucha, ¿cómo decirle?, reputación a la hora de ser suficientemente objetivos, porque casi siempre están comprometidos con los más poderosos. Esos organismos no encontraron un solo testimonio de esas violaciones. Para intentar justificar por qué no encontraban testimonios de esas violaciones, dijeron que era porque eso era algo tan terrible que si se reconocía, la propia familia podría entonces matar a la mujer. O sea, una idea de... El cuento del tema del honor, ¿no? De dar una imagen de esa cultura, de ese tipo de cultura que a veces es lejana, que no conocemos, como que son salvajes, como que son gente que son capaces de matar a sus propias mujeres, y lo que pudimos comprobar allí fue todo lo contrario, que ellos defienden y protegen a sus mujeres. También, había un testimonio que nos daba una chica, lloraba y decía que cómo era posible que la gente pueda decir esas cosas, cuando los militares son hermanos, tienen hermanas, tienen madres, y no pueden hacer eso, porque al hacer eso serían como hacerlo con su propia familia. Entonces defendían y todo se evidenciaba que era toda una mentira, todo un show montado hacia la gente de Libia. Acá pasamos la declaración del nuevo fiscal de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Moreno Ocampo. Yo dije, pero esto es una desfachatez, esto es absolutamente... Una de las tantas cosas. Qué barbaridad. Y como me encanta que ustedes en el sitio hayan podido tener este testimonio. Porque... Y como esa otra de las grandes mentiras, que en Libia, desde el inicio del conflicto, se desató una gran ola de racismo. Y una de las causas de esto ha sido precisamente uno de los argumentos que se ha tratado de emplear, es de los supuestos mercenarios
pagados por Gaddafi. Es conocido que en Libia había un gran número, se habla de hasta la posibilidad de 3 millones de inmigrantes que encontraban trabajo. Hay algunos fuentes que dicen más, casi el equivalente a la población. A la población. Por el altísimo nivel de vida, entonces venían a trabajar ahí. Y cuando decían, miren cómo huyen los libres, decían, no, estos son los empleados que se van con lo que pueden. Exacto. Los que fueron contratados. Exacto. Y el caso más trágico fue el de los africanos, porque los chinos, China enseguida mandó a sus barcos a rescatar a sus connacionales, que se ha hablado de unos 30.000, 40.000 chinos. Que la cifra más conservadora que oí eran 15.000 y era de una fuente no muy afecta a Libia, ¿no? Y a mí mucho menos a China. Pero además había proyectos por 15.000 millones de dólares desarrollándose con técnicos y obreros. Si uno ve las imágenes de la ciudad, era una ciudad que se detuvo en construcciones. A cualquier esquina que me veías de la ciudad eran grandes edificios, grandes centros comerciales que estaban construyendo. Un boom en pleno desarrollo. Empresas chinas, y todo eso se detuvo. 360.000 viviendas con créditos para jóvenes sin intereses. Había un gran boom constructivo que todo eso se detuvo y era fundamentalmente. Además entiendo que toda pareja que es recién casada recibía una suma importante del gobierno, ¿no? No, y era fundamental el tema de la vivienda para cualquier pareja joven que se casara, porque si no tenía vivienda no podían casarse, era un requisito fundamental. Pero le hablaba, los chinos por un lado, los ucranianos de estas nacionalidades de Asia y de Europa del Este, algunos, los filipinos, un grupo importante de filipinos pudo salir, los egipcios tenían la frontera, los tunecinos, pero los africanos no tenían para dónde ir. Y desde el inicio del conflicto comenzaron a ser masacrados como parte, con la justificación de que eran mercenarios. De hecho, recién han surgido nuevamente esas denuncias con la entrada de los rebeldes a Trípoli, y veía precisamente hoy unas imágenes de una zona que estaba colindante a Bab al-Sisilla, la residencia oficial de Gaddafi, que era una rotonda donde se concentraban fundamentalmente africanos inmigrantes y libios negros de las tribus tuareg, que son negros y Libia. Negros azules. Sí, negros. Los tuareg son los azules. Y veía las imágenes de cómo fueron masacradas todas esas personas que estaban en esas... ¿Por parte de quién? Ahora se dice que van a investigar, que se va a ver, pero los que entraron matando a Trípoli fueron los rebeldes. Y esas personas estuvieron durante los últimos 5 meses en ese parque defendiendo sin armas, con sus cuerpos, los llamados escudos humanos, a Bab al-Sisilla para que no fuera bombardeada. Esas personas se mantuvieron viviendo ahí en sus tiendas de campaña, en jaimas gigantes que tenían allí. Había mujeres, había niños. Y hoy en internet, en las imágenes de una agencia internacional, publicó decenas de personas en ese parque muertas. Y todos son negros. Y eso está sucediendo en muchas partes de Trípoli, y hay fuertes denuncias de esa ola de racismo a partir de la justificación de que estas serían personas pagadas que serían mercenarios al servicio de Gaddafi. Así que los rebeldes además no pudieron con Gaddafi, entonces se dedicaban a matar a los negros. Qué maravilla, qué maravilla. Y esto en la prensa no ha salido. Yo no lo he visto. No se ha visto, como no vimos muchas de las situaciones que han pasado. Está la experiencia, por ejemplo, la Unión Africana trató de detener esta masacre en Libia, una fecha tan temprana como el 10 de abril. Ajá. Ya se había aceptado en Libia una hoja de ruta para detener la guerra con un cese al fuego supervisado por Naciones Unidas. Y que además había sido aceptado por Gaddafi. Ustedes tuvieron esa información de primera mano. Por ahí tenemos también la imagen del momento en que Gaddafi recibe a 5 presidentes. Vamos a ver si podemos ubicar la imagen de Coronel Gaddafi recibiendo a los de mandatarios. La comisión ad hoc de la Unión Africana, que van 5 presidentes a Trípoli, y Gaddafi acepta la posibilidad de ese cese al fuego verificado por Naciones Unidas. Promete con un elecciones. periodo para la entrada de ayuda humanitaria, con elecciones supervisadas por organismos internacionales, con un periodo de tránsito para instrumentar
Las reformas que solicitaban. Todas las reformas. Había un plan, pero eso nunca fue aceptado por la OTAN. Y llama la atención que el mismo lugar donde Gaddafi se reúne con los líderes de la Unión Africana, un par de días después, bombardean precisamente el salón donde se reunió Gaddafi con estos presidentes, algo que se repite meses después, ya a la altura de junio, cuando Jacob Zuma regresa a Trípoli y se reúne en otro de los pocos espacios que quedaban en la casa de gobierno por bombardear. En ese salón, a los 2 días, vuelven a bombardear Baba la Sicilia. Quedan 5 minutos, lamentablemente. Quisiera que ustedes manifestaran cuáles fueron sus experiencias más interesantes o las más difíciles o las que les causaron mayor emoción. La más difícil y que me causa tanto dolor es cómo en meses anteriores pude ver una Libia, la Trípoli, verde y llena de normalidad, del comercio. Muy vital, ¿no? Muy vital, exacto. Y después, cuando ya pasó todo, la vi la otra cara, destruida, negocios cerrados, víctimas, niños muertos, y todo eso que de la noche a la mañana cambió y que marcó la historia, lamentablemente, de esa forma en Libia. Y en mí igual, que me enseñó a valorar la vida, el tiempo, y darme cuenta de quiénes son los verdaderos que están tras de esta guerra, ese pensamiento egoísta de la gente que no es más que la mentalidad de los que quieren el poder, y el poder a costa de lo que sea. Coincido contigo, y además tenemos los dos formación salesiana, así que no nos puede decir que hablamos respirando por la herida, sino porque de los profundos valores en lo que tenemos, ¿no? Pero no es la única lectura de los valores humanos, por supuesto. Desde tu óptica, ¿qué fue lo que más te impresionó? A mí lo que más me impresionó durante todo este tiempo fue el hecho de conocer a un pueblo y una cultura diferente que tanto nos habían satanizado. Yo pensé además una gente amabilísima, por eso, orgullosa, culta. Esa fue mi experiencia en Libia, no sé si ustedes captaron lo exacto. mismo. Y cuando llego me encuentro un pueblo noble, gente amable, hospitalaria, que un día se equivocaban o tenían una mala acción contigo, inmediatamente te pedían disculpas, te apreciaban, me comentaban con una capacidad de diálogo extraordinaria, con una gentileza que en ocasiones yo pensaba que rayaba incluso con la ingenuidad, porque en ocasiones muchas personas se preguntaban ¿por qué nos hacen esto? Incluso personas que no eran favorables a Gaddafi. Habían personas que, mira, a mí Gaddafi no me gusta, yo no quisiera Gaddafi, pero no quiero que destruyan mi país. Y ante esa disyuntiva yo apoyo a la resistencia que está proponiendo Gaddafi. ¿Por qué tienen que destruir nuestro país? ¿Por qué nos hacen esto? Libia tenía hoy hasta 16.000 estudiantes en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, y hasta el último día le estuvieron pagando a esos estudiantes el estipendio, los gastos por sus estudios. No los abandonaron en esos países, en no los esa abandonaron en ningún momento. De hecho, el gobierno libio, los heridos que llegaban a Túnez, sea del bando que fuera, esa atención médica había que pagarla, y la pagaba el gobierno libio. O sea que a mí me pareció un pueblo extraordinario, un pueblo que resistió durante todos estos meses toda la fuerza del armamento militar más poderoso del mundo, sin darle la oportunidad al diálogo, a la negociación. Y lo que me queda y cuando hubo negociación siguieron bombardeando. Y siguieron bombardeando. Yo decía, los están tratando de entretener, porque el propósito, por la vía de la negociación, tal vez aquello podría derivar en una situación, en un proceso radical, progresista, y esa no dio la oportunidad, porque en definitiva
El propósito ahí no era ni la democracia, ni los derechos humanos, ni la defensa de los civiles, sino apropiarse de los recursos de ese país a costa del desprecio, de destruir y de que se mataran entre ellos, a atizar las diferencias en vez de tratar de buscar una solución y evitar la destrucción y la descomposición de ese país. Simplemente patético esto. Y lamentablemente es un código que se repite, ¿no? Porque por lo visto no va a parar ahí solamente la cosa, ¿no? En cualquier caso, ¿quieres cerrar tu experiencia con algún pensamiento, algún mensaje, querido Henry? Henry Pillajo, camarógrafo. Bueno, todo esto me ha dejado igual y transmitir que no hay más mentalidad perversa de la gente perversa y no hay más amor y tranquilidad de la persona, de todos aquellos que quieren el bien. Y yo vi esas dos caras en Libia, del pueblo libio, la gente amable que nos sentíamos en familia, y con los rebeldes y la OTAN, que mostraban todo lo contrario. Mentalidad perversa a costa de todo, y que crearon eso en Libia. Me alegra que estén aquí y que la puedan contar. Y Rolando, un pensamiento de cierre. No, mi mayor preocupación es que muchos están celebrando el supuesto éxito de esa arremetida contra Libia y el peligro de que ese modelo que se ha aplicado en ese país se intente. Lamentablemente es un guión que está preparado para otra zona, y porque lamentablemente ha sido hasta cierto punto exitoso en los propósitos que que la OTAN y las principales potencias mundiales se propusieron, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, para hacer creer a todo el mundo que allí se estaban defendiendo la democracia, los derechos humanos, cuando sabemos que ese no es el interés y que lamentablemente pueden venir otras guerras. Y lamentablemente también coincido totalmente con lo que acaban de decir ustedes, porque cuando hace un cuarto de siglo decíamos, ojo, hay dos teatros de operaciones, el teatro real y el paralelo alternativo en los medios. Ahora que tenemos el mundo interconectado vía satélite, ustedes han comprobado dramáticamente, porque estaban en la Plaza Verde y lo que les estaban mostrando no era la Plaza Verde, ¿no? A mí me parece, coincido contigo y con ambos, esto me parece un ensayo para algo, ¿no? Porque además la resolución de las Naciones Unidas no autorizaba esta masacre y este desastre. Era controlar el espacio aéreo, porque el señor Gaddafi estaba matando a su pueblo, y el resultado fue absolutamente lo contrario. Bueno, agradecidísimo de estar con nosotros, orgullosísimo de tenerlos acá, orgullosísimo de poder llamarlos colegas, y felicitarlos. Yo propuse que, no tengo la autoridad para hacerlo, pero propuse que se les otorgara el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, he estado un largo rato allá, ¿no? Pero en todo caso les dejo la felicitación de todo el equipo que los acompañó y vibró con ustedes noche a noche. Yo estaba viviendo al horario de Libia, así que como de costumbre me desfasé con mi horario, no estoy cumpliendo con lo que me ordenó el CIMEC, pero estábamos vibrando con ustedes. Así que vamos a saludarlos al viejo estilo de dossier. Para los colegas que vuelven del frente de guerra. Equipo, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Felicitaciones. Disponga usted de las cámaras, señor director.
Hoy, entrevista especial con Camila Vallejo, dirigente estudiantil en Chile. Cada vez que hay estallidos sociales no son cuestiones espontáneas, sino que tienen una historia por detrás de luchas, quizás no con tanto éxito, pero sí de acumulación de discusiones, de maduraciones y obviamente una acumulación de fuerza, que es lo que va permitiendo ampliar el nivel de concientización y generar un proceso mayor. Entrevista especial con Camila Vallejo. Hoy, solo por Telesur.